Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, desde el versículo 1. Es la historia conocida de el cojo de nacimiento y su curación y también su salvación. Dice así este pasaje: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hasta allí vamos a tener la lectura. Sin embargo, vamos a comentar algunos otros pasajes. El hermano acaba de decir que es muy grato cantar himnos al Señor. Y es verdad, una de las cosas que se despierta en la vida del creyente al ser salvo es ese deseo de cantar al Señor. Es algo que satisface el alma y agrada también al corazón de nuestro Dios. Aunque tenemos el mismo himnario, porque el hermano citaba el número del himnario y es el mismo de nuestro himnario, el que usamos aquí en Venezuela, por lo menos en todas las asambleas. Sin embargo, bueno, la música puede cambiar un poco, así que el último himno que cantamos, aquí lo cantamos con otra música, pero igualmente sigue siendo un himno hermoso en las dos músicas y en esta que acabo de aprender con ustedes. Ahora, comentando un poco acerca de este pasaje, este quizá es el primer milagro realizado por los apóstoles después del día de Pentecostés. Está relatado en este capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas describe en este libro cómo avanzó el evangelio, que comenzó a ser predicado en Jerusalén y fue traspasando las fronteras como el Señor lo había dicho, que iba a ser predicado en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Lucas nos presenta aquí la manera como se desarrolló la obra del Señor en aquellos primeros años de la era cristiana. Por eso a mí me llama la atención el caso de este milagro, porque aparte del milagro en sí, como lo estamos leyendo, pareciera que en este milagro hay algunos principios que nosotros debemos atender
considerar en cuanto a lo que es la obra del Señor, las cosas del Señor en general. En primer lugar, nosotros estamos mirando aquí el caso de un hombre que había nacido con una enfermedad en sus pies. Él era un hombre cojo de nacimiento. Y al haber nacido así, le era prohibido entrar en el templo. En la antigüedad, en el libro de Levítico, capítulo 21 y los versículos 17 y 19, claramente el Señor, hablando acerca de los sacerdotes, prohíbe la entrada en el santuario para los sacerdotes que hubieran nacido con alguna enfermedad. Por eso leemos allí lo que el Señor le dijo a Aarón. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. Pero esta prohibición no solamente era para los sacerdotes que tenían el privilegio de ministrar en la casa de Dios. Hay un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el versículo 8, en el cual David ordenó que ningún ciego o cojo entraría en la casa que se iba a construir para Dios en Jerusalén. Y parece que este dicho fue seguido al pie de la letra una vez que Salomón edificó el templo en Jerusalén. Entonces, volviendo al caso de este hombre cojo de nacimiento, lo primero que vamos a notar es la imposibilidad de este hombre para entrar en el templo. Estamos leyendo allí que este hombre era llevado cada día y colocado a la puerta del templo, y esa puerta se llamaba la Hermosa. Era una puerta muy bella. Era una puerta que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Puertas adentro de la puerta la Hermosa, ya eso era considerado el área del templo. Y este hombre, siendo enfermo de sus pies desde su nacimiento, solamente la llamada la Hermosa. Es muy probable que el problema que este hombre tenía en sus pies es lo que hoy llamamos el pie equinovaro, que son las personas que nacen con una deformidad en sus tobillos y en sus pies, y es como un pie que está torcido, que está rotado hacia adentro y que imposibilita a ese niño de lograr caminar de una forma normal. Yo digo esto por dos razones. Más adelante, cuando Lucas describe qué fue lo que pasó en este hombre, él dice, se le enderezaron los tobillos y los pies. Es decir, tenía esa área del cuerpo doblada. Y segundo, a mí me llama la atención el hecho de que Lucas menciona los tobillos y los pies por separado. Me da la impresión de que Lucas está aquí utilizando su impresión como médico. Era una enfermedad que ya era conocida en aquellos tiempos y él sabía que el problema era en los tobillos y en los pies.
Lo cierto del caso es que desde el punto de vista ceremonial, este hombre había nacido con un defecto que no le permitía entrar en la casa de Dios. Esto tiene su aplicación espiritual, porque desde el punto de vista espiritual, todos los creyentes hemos aprendido que cada ser humano también ha nacido con un defecto que le imposibilita entrar a la misma presencia del Señor, que le cierra las puertas al cielo, que le impide dar un solo paso de acercarse al mismo cielo. Y esta enfermedad ha afectado nuestro andar, y es la enfermedad del pecado. El pecado nos ha puesto a andar en el camino ancho, ese camino espacioso que conduce al hombre inevitablemente a la muerte y a la perdición eterna. En ese camino el hombre anda con ese defecto en su andar, sin la más remota posibilidad por sí mismo de poder arreglar ese caminar, de poder solucionar el problema de sus pecados. La segunda cosa que uno nota en este pasaje es que la condición de enfermedad de este hombre también le impedía desarrollar algún trabajo, alguna actividad laboral. Y eso lo había llevado a que llegara a una condición de mendigo. Porque hemos leído que este hombre, puesto en la entrada de esta puerta llamada, que este hombre mendigo a la puerta del templo, esta puerta se llamaba La Hermosa, estaba allí dependiendo de lo que otros le daban, pero lamentablemente lo que otros le daban no le iba a permitir salir ni de su condición de pobreza ni de su condición de mendigo. Más adelante en este capítulo nosotros nos enteramos que este hombre tenía 40 años de edad. Y uno se pregunta cuánto tiempo de esos 40 años este hombre habrá estado cada día pidiendo limosna en ese mismo lugar. ¿Y cómo estaba? Seguía pobre y seguía mendigo. Porque esto nos enseña otro principio. A causa del pecado, cada ser humano está en una completa ruina espiritual. Lamentablemente hay algunos que no se han dado cuenta de esa condición, especialmente los que son ricos, que están pensando que las riquezas es todo, o que con las riquezas pueden lograr muchas cosas. Y por eso el Señor nos dio una advertencia acerca de lo difícil que es para un rico o para el que ama las riquezas entrar en el reino de Dios. Por eso el Señor, cuando él dio el sermón de las bienaventuranzas, lo primero que él mencionó es la bienaventuranza de aquellos que son pobres en espíritu. Eso quiere decir aquellos que han reconocido, que se han dado cuenta de que desde el punto de vista espiritual están en la más completa ruina. Puede ser que tengan grandes sumas de dinero en el banco, que hayan acumulado gran cantidad de riquezas, pero nada de eso puede darles a ellos la salvación, ni siquiera el perdón de uno solo de sus pecados. Desde el punto de vista espiritual, somos todos arruinados espiritualmente. Pero la bienaventuranza comienza cuando uno reconoce esa gran verdad y comienza a sentir la necesidad de aquel que puede enriquecernos espiritualmente y darnos la vida eterna.
Un tercer punto que uno puede considerar en el caso de este hombre cojo de nacimiento es pensar en la condición de ánimo de este hombre. Imaginémonos, hermanos, por un momento a este hombre a un lado de aquella puerta. Por aquella puerta él veía pasar gran cantidad de personas todos los días entrando al templo. Quizás él, cuando se abría la puerta, podía mirar lo que había un poco más allá, donde estaba el atrio de las mujeres. Procuraba menear su cuerpo, buscar con su cabeza, hurgar un poquito hasta donde podían mirar sus ojos. Pero cuando él miraba sus propios pies, se daba cuenta, yo no puedo entrar. Y yo creo que este hombre habría sentido muchas veces Hermanos, cantemos, hermanos, un coro hasta que el hermano vuelva a entrar, hermanos. Estaba comentando acerca de la gran tristeza y depresión que este hombre debió haber tenido muchas veces al notar que él no podía entrar en el templo. Él miraba los pies de él y los veía tan deformes. Miraba los pies de los otros que estaban entrando al templo y los veía sanos. Y este hombre, aunque anheló muchas veces entrar en el templo, él sabía, yo no puedo. ¿Cuántas veces este hombre habrá regresado a su casa con algo de dinero en el bolsillo? Pero cuando él se acostaba, empezaba a pensar, hoy tampoco pude y mañana tampoco podré pasar de los límites de aquella puerta porque mi condición física me lo impide. Qué bueno es cuando nosotros nos encontramos con personas que han llegado a entender también que en la condición en la que se encuentran andando en sus pecados, tampoco podrán entrar al cielo. El libro de Apocalipsis nos habla de una manera cruda, pero de una manera real, clara, entendible, cuando nos dice que en el cielo, en esas regiones, en esa región donde mora Dios, allí no entra cosa inmunda que hace abominación o mentira. El cielo está cerrado para el pecador en sus pecados. Pero en cuarto lugar, nosotros estamos dando que estando allí ese día, llegaron los apóstoles Pedro y Juan. Ellos oyeron la súplica que cada día este hombre hacía, extendiendo su mano
y pidiendo algo de limosna. La respuesta que Pedro le dio aquel día a este hombre fue: yo no tengo plata, ni tengo oro. Humanamente hablando, era muy poco lo que Pedro y Juan podían hacer para remediar la pobreza de aquel hombre. Pero ese día le ofrecieron algo a este hombre que quizás nunca había imaginado. Pedro le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El Señor tenía para este hombre algo mucho más grande que todos los tesoros del mundo. Por eso el Señor una vez dijo: ¿qué aprovechará para el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo el dinero del mundo no puede satisfacer los anhelos del alma, ni tampoco puede comprarnos un lugar en el cielo. La sanidad y la salvación era lo que este hombre necesitaba realmente. La gran mayoría, ¿sabe, hermano? La gran mayoría de los predicadores en el mundo no son ricos. Hay algunos que han dejado su vida de comodidad y hasta su vida de riquezas por salir a otras fronteras para predicar el evangelio. Sin embargo, por medio de la predicación del evangelio han enriquecido la vida de muchos, porque al predicar el evangelio y presentar a Cristo como el Salvador del mundo, quien vino para morir por nuestros pecados, están ofreciéndole al ser humano el gran tesoro de los tesoros, la salvación del alma, el perdón de los pecados y la vida eterna. Están predicando, o estamos predicando, a aquel que en la cruz, en el Calvario, un poco antes de entregar su espíritu al Padre, dijo: consumado es. Esta palabra consumado es nos hace pensar en cuando uno hace una compra y le enseñan la factura sellada. Ese sello es la evidencia de que todo ha sido pagado. Cuando el Señor dijo en la cruz, en el Calvario, consumado es, era como si estuviera colocando ese sello que dice: he pagado con mi propia muerte el costo de la salvación del pecador. Y mi querido amigo, la predicación del evangelio, la presentación de este bendito Salvador ha enriquecido la vida de muchos. El apóstol Pablo, hablando del privilegio de ser salvo, él habla del creyente sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido elevados a una posición de privilegio. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el apóstol Pablo llegó a escribir: ahora, hermanos, todo es bueno. La vida de aquel cojo de nacimiento, de aquel pobre mendigo sentado a la entrada de aquella puerta, cambió ese día cuando le presentaron a este Jesús de Nazaret, que había venido del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero otra cosa que llama la atención es el efecto que la palabra de Dios trajo de manera inmediata a la vida de este hombre, porque hemos leído que al momento, es decir, al instante, se le afirmaron los pies y tobillos. Porque así es la salvación. Si nosotros nos trasladamos al momento cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, algunos de nosotros podemos no solamente señalar el mes y el día, sino la hora, y algunos de nosotros hasta el minuto en el que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, y con
toda seguridad podemos decir, desde ese momento, soy salvo. De manera inmediata, en aquel momento, cuando decidimos por Cristo, Él nos dio la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Si hubiéramos muerto un segundo después, no hubiéramos tenido ninguna duda de que nuestra alma hubiera entrado a la misma presencia del Señor. La salvación no es un proceso. Si alguno está conectado a esta plataforma y no es salvo, pero está pensando, mire, estoy un poquito más cerca, ya me falta menos, poco a poco yo voy a ser salvo, está equivocado, porque la salvación es algo que ocurre en un momento. Así como cuando el Señor venga, será un evento que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. De la misma forma es cuando uno es salvo. En el momento cuando uno decide recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. La sexta cosa que podemos considerar es lo primero que este hombre hizo. Lo primero que este hombre hizo al recibir la sanidad de sus pies fue entrar al templo con los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque uno de los deseos que nace en el corazón del nuevo creyente es el de congregarse y de ir a donde el Señor está. Hoy día no hay un templo hecho por manos humanas. No hay un edificio de bloques o de cemento que podemos decir, este es el templo de Dios. Hoy día el Señor mora donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Y cuando una persona cree en el Señor, comienza a sentir de manera inmediata el deseo de ir a donde el Señor está. Por eso el creyente comienza a congregarse, comienza a entender allí donde los hermanos están congregados al nombre del Señor, allí está el Señor. Y qué satisfacción tan grande. Qué alegría tan inmensa cuando este hombre por primera vez traspasa el umbral de aquella puerta para entrar en el santuario. Era algo que él nunca había hecho. Era algo que él nunca había podido hacer. Pero ahora por primera vez en su vida, su cuerpo, sus pasos, los está dando dentro del templo. Y mira, hermanos, qué privilegio es formar parte del templo de Dios, de la casa de Dios, de la congregación. Es una bendición muy grande poder llegar a formar parte de ese templo, de la casa de Dios, donde Él ha puesto su nombre. Era una experiencia que para este hombre fue inolvidable. Era una experiencia que para este hombre fue tan anhelada y esperada, pero que ahora por la gracia de Dios, él estaba experimentando. Y no solamente eso, ¿sabe, hermanos? Yo no sé si usted se acuerda la primera vez cuando después de ser salvo, llegó a solas a su casa para doblar su rodilla y llamar a Dios Padre nuestro. Usted estaba entrando en la presencia misma del Señor y estaba disfrutando de un privilegio. Había comenzado a disfrutar de un privilegio que nunca antes había tenido. Qué bendición tan grande, hermanos. Poder entrar ahora a través del velo al mismo lugar santísimo, sabiendo que ese camino nuevo y vivo se abrió por la muerte de nuestro Señor en la cruz, en el Calvario. Pero por último, hay un detalle que a mí me llama la atención. Estamos leyendo en el versículo 10, donde dice, en el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Eso quiere decir, parece que tenía una mano puesta en el hombro de Pedro
y la otra mano puesta en el hombro de Juan. Y los estaba agarrando firmemente. No quería separarse de ellos y no quería que ellos se separaran de él. Los estaba agarrando, tomando firmemente con sus dos manos. Y a mí me llama la atención eso. Porque mire, hermano, cuando uno cree en el Señor, no solamente nace en uno el deseo de congregarse, sino que también nace en uno el deseo de dejarse llevar por las enseñanzas de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El creyente se convierte en un lector asiduo de las Escrituras, en un estudiante de lo que los apóstoles enseñaron. Y es como que si uno quisiera tomarlo de la mano todos los días y comenzar a aprender de ellos la doctrina y lo que es la vida cristiana. Qué bueno, porque seguramente este hombre llegó a aprender mucho de las enseñanzas de los apóstoles Pedro y Juan. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Lamentablemente, en el mundo denominacional se han introducido tantas enseñanzas humanas. Algunas de ellas llenas de mucha sabiduría humana, pero cuando uno las contrasta con la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, se da cuenta que no armonizan, que no tienen nada que ver la una con la otra. Y por eso a nosotros los creyentes nos conviene permanecer asidos a los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. El Señor Jesucristo comisionó a los creyentes a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que él había enseñado. Y por supuesto, en esa enseñanza se incluye lo que él después le reveló también a los apóstoles. Nosotros los creyentes debemos ser así, como aquel hombre que la vida le cambió aquel día al oír la palabra del Señor, al creer la palabra del Señor, al disfrutar de estar en el templo, en la casa de Dios, pero con el deseo firme de seguir las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos el Nuevo Testamento en nuestras manos. La mitad de esos libros fueron escritos por apóstoles, la otra mitad fueron escritos por los profetas, pero juntos componen la doctrina de los apóstoles. Ahí está la guía para el cristiano. Tiene que ver no solamente con nuestra vida personal, sino también con nuestra vida familiar, con nuestra vida laboral, con nuestra vida social y qué importante, hermano, con nuestra vida congregacional. Qué bueno es que desde el momento cuando creímos en el Señor, nosotros continuemos asidos, agarrando firmemente a los apóstoles para dejarnos moldear por lo que ellos enseñaron. Así sería la vida de este hombre. Ese día no solamente se enderezaron sus pies y tobillos. Ese día también la vida de aquel hombre comenzó a ser moldeada en la medida que él iba aprendiendo de la enseñanza de los apóstoles a quien él conoció. El Señor nos ayude a tener este mismo deseo. Hoy día, gracias a Dios, los defectos físicos no nos impiden formar parte de la asamblea, pero los defectos espirituales
son un impedimento y un estorbo que deben ser corregidos en la presencia del Señor para ser sanados y poder disfrutar plenamente de la comunión en la presencia del Señor y con el resto de los hermanos entre los cuales nos congregamos. Creo que la vida, el caso de este cojo de nacimiento está lleno de muchos principios espirituales que tienen que ver con la vida del creyente. Y me hace pensar, hermanos, en esta puerta llamada La Hermosa. Era algo muy importante para un judío. Era algo sumamente, vamos a decir, delicado y solemne cada vez que él traspasaba el umbral de aquella puerta. Afuera quedaban los gentiles y todos los demás. Y solo el judío tenía el privilegio de poder entrar dentro de aquel santuario. El Señor nos ayuda, hermanos, a considerar el privilegio que ahora tenemos, no solamente de ser salvos, sino de poder congregarnos en el nombre del Señor. Los edificios son muy importantes, son algo que honra a Dios, pero lo que sucede dentro del edificio todavía es más importante, donde la iglesia se reúne para alabar a Dios, para cumplir lo que Él ha ordenado en su palabra, la doctrina de los apóstoles, y uno tiene el privilegio de disfrutar de la comunión con Dios. He pensado en esta porción por una razón. El 17 de octubre, en la voluntad del Señor, aquí en donde vivimos, al lado de donde vivimos, se establecerá una iglesia local. Estamos ansiosos, contentos y puedo decir que nerviosos, esperando el día con tanto anhelo, cuando por primera vez nos sentaremos rodeando una mesa sobre la cual estará un pan y una copa con vino. Y vamos a participar de estos símbolos haciendo memoria del Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo nos sentiremos ese día? ¿Cómo estará nuestro corazón de alegres y agradecidos cuando un candelero más se establezca en este mundo para la gloria del Señor? Yo me he identificado con este cojo de nacimiento. ¿Quién era yo? Y lo que el Señor ha hecho en mi vida para ahora tener el privilegio de estar congregado a su nombre y tener la responsabilidad de dejarnos llevar por lo que han enseñado los apóstoles y profetas. El Señor nos ayude a mantener estos mismos principios en cualquier parte donde haya una iglesia local.